Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a esta nueva edición de Por Israel en Voz. Hablamos, como siempre, con Israel Winnicki. ¿Qué tal? Shalom, ¿cómo están? Shalom. Estamos muy bien, deseando hablar contigo aquí en Radio Sefarad para que nos traigas a los micrófonos, a todos nuestros oyentes, historias como la de hoy, en la que nos hablarás de la guerra de los 6 días, esa guerra que trajo consecuencias, no solo entonces, sino las que podemos sentir en el presente. Así es. Fue una guerra no deseada por Israel, pero fue una guerra necesaria. Vamos a empezar a historiar un poco el tema. Primero hay un aspecto que muy pocos saben. Nasser, en esa época presidente de Egipto, estaba desarrollando con la colaboración de científicos alemanes un arsenal misilístico con carga nuclear para atacar a Israel. Israel estaba enterado de eso. Por otro lado, Nasser había logrado su proyecto de crear la llamada República Árabe Unida con Siria, que de Árabe Unida no tenía nada, yo diría Árabe desunida. Por eso es que en 1964 Nasser creó al pueblo palestino y al movimiento palestino para frenar las aspiraciones de Siria sobre lo que ahora es Israel. Voy a explicarlo muy brevemente. Uh-huh. La República Árabe Unida existió en los papeles. En la realidad, Siria siempre reclamó lo que es Israel y el Líbano, porque en la época otomana era la provincia de Siria meridional. Para contrarrestar estas aspiraciones sirias, Nasser, junto con un egipcio, Arafat, y un libanés, Suheiri, crea la Organización de Liberación de Palestina y al pueblo palestino. Con esto, si Siria decía, no, yo reclamo el territorio, no, pertenece al pueblo palestino. Entonces Siria contestó creando sus propios movimientos palestinos. Estoy pintando más o menos cómo venía la situación. Después de la guerra del 56, en el Sinaí había fuerzas de paz de las Naciones Unidas. La única vía navegable directa para Israel era por el Mar Rojo, por los estrechos de Tirán, o por el Mediterráneo hasta el puerto de Haifa, porque Israel no podía utilizar el canal de Suez. Estaba prohibido el paso de naves israelíes o naves dirigidas a puertos israelíes. En 1967, en violación de las leyes internacionales, Nasser bloquea los estrechos de Tirán. Con eso impide el paso de naves hacia el puerto israelí de Eilat. Por otro lado, se intensifica la actividad terrorista de la OLP. Suceden una serie de atentados, principalmente desde la zona de Gaza. Siria, desde las alturas del Golán, bombardea permanentemente el norte de Israel. Nasser exige la retirada de las fuerzas de paz de las Naciones Unidas. Todo eso en el mes de mayo.
Ya en Israel se veía el ambiente de guerra, se veía venir la guerra. Ahora, ¿quiénes iban a participar? Todavía era una incógnita. Por un lado se sabía que Egipto y Siria iban a atacar. La gran incógnita era Jordania y otra incógnita era Irak. Al rey Hussein de Jordania se le enviaron mensajes diciéndole que no interviniera. En un principio Hussein no iba a intervenir, pero por el desarrollo de los acontecimientos después, terminó interviniendo. Así se llega a vísperas de la guerra. El Estado Mayor israelí organiza los planes de ataque. Se forma un gabinete de coalición en el que participan todos los partidos políticos, incluido el partido de Menachem Begin, gran rival de los que estaban en el gobierno. A Begin se le da el ministerio sin cartera, un ministerio sin cartera. Y así llega el 5 de junio. A la madrugada, Israel, que había realizado ejercicios con la aviación, habían llegado a determinar que en 8 minutos un avión podía despegar de Israel, llegar a sus objetivos en Egipto y en Siria y volver para repostar. 8 minutos. Los aviones eran Mirage, de origen francés. El día 5 de junio, la Fuerza Aérea Israelí sale al ataque. El plan de guerra israelí era, primero, destruir las fuerzas aéreas enemigas. Después, neutralizar a los egipcios en el Sinaí y dedicarse a Siria, siempre y cuando Jordania no interviniera. ¿Qué pasa? El primer día de guerra, y esto yo lo recuerdo muy bien, los primeros informes que llegaban eran de las radios árabes. Las tropas egipcias avanzando, la Fuerza Aérea Israelí desaparecida, estamos acercándonos a Beersheba, estamos acercándonos a Haifa. Entonces, ¿qué pasa? Hussein de Jordania decide intervenir en la guerra. Envía sus fuerzas a atacar Netanya, la Jerusalén Nueva. En la Jerusalén Nueva, aparte, envía una fuerza para atacar el enclave israelí en Monte Scopus, en el antiguo campus de la universidad, cuando en mayo del 48 los jordanos capturan Jerusalén Oriental, queda un enclave israelí en el Monte Scopus, bajo supervisión de las Naciones Unidas. Bueno, Jordania se lanza al ataque. Una vez anuladas las fuerzas aéreas egipcias, Israel se va a concentrar en el enemigo que considera más fuerte, Egipto. En dos días, mientras contiene a los jordanos y a los sirios, destruye las fuerzas armadas egipcias en el Sinaí, toma Sharm el Sheikh, que es con una fuerza de paracaidistas, que era donde cerraban los estrechos de Tirán, y toman Gaza. Ahí se dedican a los jordanos. Lanzan el ataque contra las fuerzas jordanas, y acá viene un hecho anecdótico. Se le dice al general Gur, que era el que comandaba las fuerzas, que contuviera a los jordanos
para llegar después a un acuerdo con ellos. Montagur, en vez de eso, entra en la ciudad vieja y es famoso el mensaje que lanza: Arabait Beyadeinu, el monte del templo en nuestras manos. Después de 19 años, los judíos podían volver al muro de los lamentos. Ok, terminado el tema con Jordania, que el mismo rey Hussein dice que en una transmisión que fue engañado por los egipcios y los sirios, por eso entró en la guerra. Él creyó en la historia de los ataques, de las victorias árabes, y que por eso había ordenado que sus tropas se detuvieran. Después viene el ataque contra Siria, que fue lo más duro, porque era tomar las alturas del Golán, desde donde bombardeaban Israel. Israel toma las alturas del Golán, llega el alto el fuego. Ahí en síntesis lo que fue la guerra. Hay otro detalle anecdótico, hay un llamado de Nasser al rey Hussein, que lo captó el Servicio de Inteligencia de Israel, donde se le dice: usted tiene que decir que fueron aviones y tropas americanas las que lo derrotaron, que fueron aviones americanos los que bombardearon. Hussein le dijo a todo que sí, pero Israel dio a conocer esa grabación y quedaron en ridículo Nasser y Hussein. Ahora bien, hasta ahí la guerra. ¿Qué es lo que pasó después de eso? Hasta ese momento Israel estaba con la frontera, no con la frontera, sino las líneas de armisticio del 67. Líneas de armisticio que ponían al alcance de la artillería jordana a Tel Aviv. Líneas de armisticio que eran insostenibles. Israel llega hasta el río Jordán, lo que llaman comúnmente Cisjordania, que es Judea y Samaria. Israel recupera la Jerusalén oriental. Durante 19 años había estado en manos jordanas. Ya muchas veces se dijo todo lo que profanaron, destruyeron, arrasaron. Israel declara a Jerusalén capital indivisa. Pero el problema es otro. Israel toma Gaza, donde hay palestinos. Israel toma Judea y Samaria, donde hay una gran población palestina. ¿Qué hacer con ellos? Cuando llega el acuerdo de paz con Egipto, que Israel devuelve el Sinaí, también ofrece devolver Gaza. Anwar Sadat rechaza Gaza por los palestinos. Cuando se firman los acuerdos de paz con Jordania, Israel devuelve territorios y quiere devolver también las zonas donde hay mayor cantidad de habitantes palestinos. Hussein renuncia a su soberanía sobre esa tierra y le quita la ciudadanía jordana a los palestinos que vivían ahí. Y acá voy a dar un pequeño detalle. Si Hussein renunció a su soberanía y no había ningún Estado que reclamara en ese momento esas tierras, no hay ninguna ocupación israelí. ¿Por qué? Porque no pertenecían a ningún Estado. Jordania renunció a ellas. El Estado palestino no existía. Entonces, Israel no ocupa nada, pero se llega a los acuerdos de Oslo, sabemos, se divide en 3 zonas, área B, área A, área B y área C. Los asentamientos israelíes están en el área C. Israel se sabe que no va a volver a las líneas de armisticio del 67, porque son líneas indefendibles.
Pero también se creó un grave problema. ¿Qué hacer con la población palestina que está en la zona C? Que aparte, esa población no quiere ser ciudadana de un Estado palestino. ¿Por qué? Porque trabajan en empresas israelíes, ganan sueldos equivalentes a los obreros israelíes, tienen cobertura social, tienen todo lo que necesitan. No quieren vivir en un Estado palestino. ¿Qué hacer con ellos? Otra consecuencia de la guerra fue que después de la derrota, la Unión Soviética, que era la que armaba a Egipto y a Siria, empezó a pensar mejor qué armamento darles. Es más, cuando se desata la guerra del Yom Kippur, los aviones que volaban la Fuerza Aérea Siria y la egipcia eran tripulados por pilotos soviéticos. O sea, por esa guerra de hace 50 años, que fue una victoria fulminante de Israel, hubo un cambio muy grande en el mapa de la región. Pero ese cambio trajo problemas, trajo discusiones, trajo enfrentamientos, trajo otra guerra, que fue la del 73. A partir de ahí, hubo países que comprendieron que lo mejor era el camino de la paz. Pero hay otros que no lo comprendieron. Y tampoco los palestinos comprendieron que lo mejor es el camino de la paz. Y por eso seguimos. Yo digo que fue una victoria, pero al mismo tiempo todavía no terminó esa guerra, hasta que no se resuelva el problema de los territorios. Bien, pues con esta historia sobre la guerra de los 6 días terminamos la edición de Por Israel en Voz de hoy. Agradecerte como siempre, Israel Winicki, que nos la hayas contado y estés aquí como cada semana en los micrófonos de Radio Sefarad para todos nuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias a ustedes.